Hola, esto es Mesa Central, el podcast del Colombiano en el que analizamos algunas noticias relevantes de la semana. En esta oportunidad no contamos con la compañía de Luz María Sierra, directora del periódico, pero yo soy Daniel Rivera Marín, editor general, y estoy acompañado de Isolda María Vélez, nuestra macroeditora del área local Metro. ¿Qué hoy hizo? ¿Cómo estás, Daniel? Un saludo a toda nuestra audiencia del Colombiano. Oíste, mucha cosa muy movida esta semana. Vamos a hablar de 3 temas. Lo primero, todo alrededor de la muerte del coronel Oscar Dávila y alguna información publicada en varios medios nacionales. Segundo, las transferencias de EPM no están andando como el alcalde quisiera en el consejo y al parecer ha empezado una operación avispa para desgranar esos dineros y que puedan llegar a la administración pública. Y lo tercero, las más de 1000 mujeres aseadoras de colegios de la ciudad que tuvieron que salir a protestar porque no les habían pagado su sueldo. Empezamos y para esto vamos a invitar a Daniel Valero, macroeditor de Nación, Actualidad, Colombia. Esto es un área multipropósito. Compañeros, ¿bien o no? ¿Qué semana tan intensa, Daniel? Uy, pero tenaz, Vamos pero se divierte, divertido. Sí, no han tenido descanso. Periódicamente, pero complicado. Todo empezó el viernes 9 de junio, cuando se conoció que había muerto en circunstancias muy extrañas el coronel Oscar Dávila. ¿Quién era él? Uno de los encargados de proteger al presidente, miembro de inteligencia de la policía, y él se movía en el piso 13 de la DIAN, donde se supo que estaba un ala de la inteligencia encargada de las avanzadas del presidente, ¿no? De saber, el presidente va para Medellín, entonces ellos se encargaban de todo el aparataje para que se moviera en condiciones de seguridad. Él aparecía en las carpetas o aparece en las carpetas que tiene la Fiscalía para investigar las chuzadas que se habrían hecho o que se hicieron a Marelvis Mesa, que era la niñera del hijo de Laura Sarabia. Él murió en circunstancias muy extrañas y muy rápidamente, 20 minutos después de que se supiera la noticia, el abogado Miguel Ángel del Río trinó, dijo, se suicidó por presiones de la Fiscalía. Tal cual. ¿Qué supimos esta semana? Que ese mismo día, el coronel Oscar Dávila le había pagado 50 millones de pesos en efectivo, en cash, justicos así, a uno de los trabajadores de Miguel Ángel del Río. Su nombre para es que lo defendiera. Dani, en eso va, eso lo reveló la W, Daniel Coronel. Y después, la revista Semana publicó unos audios en el que un amigo del coronel supuestamente decía que ese dinero, acordémonos, se había hablado de $7,000, pero él ya dice que eran 3,000 millones de pesos, dice esta fuente anónima completamente. Y en efectivo. Y que eran del presidente Gustavo Petro. Semana había hecho las grandes publicaciones, filtraciones de este tema, casi como un pequeño Watergate, pero aquí publica algo que podría para muchos empantanar todo lo hecho porque pues se trata de una fuente anónima que culpa al presidente, que tiene inconsistencias con las versiones de Marelvis Mesa. Ese es como un resumen. Mejor dicho, qué laberinto. Es un laberinto. Sí, es un rollo, es un rollo. Dale. Es un rollo. Línea 1. El coronel Dávila, se está investigando si finalmente fue un suicidio o un homicidio. 9 de junio, frente a su casa, barrio Nicolás de Federman, eso es en Bogotá, eso es en el centro occidente de la ciudad. Iba en su carro asignado a la Dirección de Protección de la Policía. ¿Es acaso en qué va? La Fiscalía dice que la semana la semana de arriba, la que viene, va a dar a conocer entre miércoles y jueves el informe forense. ¿Por qué la Fiscalía? Porque es medicina legal, claro, que es una entidad que depende. Pero aquí hay una pregunta. Ajá. Medicina legal normalmente no se demora tanto para entregar estos informes forenses. Depende de los casos, pero de todo se puede ver. Lo que pasa es que salieron muy rápido a determinar, claro, que era un suicidio y pues eso está por verse. Ahora, ¿cierto? Exactamente. ¿Qué se sabe ya sobre ese informe forense? Que las primeras pesquisas de esos documentos ya indican que hay un solo tiro. Acuérdense que se habló de que se especuló de que habían 2 y tal. No, que hay un solo tiro, el hueco de ingreso y el hueco de salida del tiro. Eso ya se sabe.
La forma en que se habrá pegado o no el tiro, ya sea porque fue otra persona o él mismo, no sé, eso sí sigue en veremos. Pero por lo menos ya lo que se ha dicho en medio de todas estas filtraciones, porque información sale de todos lados, es que sí es un solo tiro. Eso, digamos, ya es una constante. 2, este coronel tenía que haber ido a declarar, para eso le había pagado al abogado Miguel Ángel del Río. Que le pidió, dice que entre 300 y 500 millones de pesos por defenderlo, un dineral. Exactamente, y que finalmente acordaron en 50. Ahí entran a jugar un sargento y un mayor, el sargento Guadil Velázquez y el mayor de apellido Tocarruncho, que eran los que trabajaron con Miguel Ángel del Río en todas las investigaciones de la ñeñe política. De hecho, ellos fueron los integrantes de la policía que generaron las interceptaciones que después vienen a generar todo este ruido de si ingresó o no dineros presuntamente el narcotráfico a la campaña de Iván Duque. Según la justicia, no, pero pues quedó esa discusión. Ellos fueron los que se reunieron en un hotel del norte de Bogotá con este coronel para decirle, vea, él es Miguel Ángel del Río, le cobra tanto por su defensa, acordaron ese pago exactamente como tú dices el día anterior al deceso del coronel. Lo acordaron y el viernes le pagó, el día del suicidio o del homicidio, Ajá. No sabemos. Y ese coronel pues nunca pues, fue a declarar a la fiscalía. Además, sobre una persona muerta, ya la acción penal no corre. ¿Por qué es importante mencionar esto? Porque él, como lo decías tú, Daniel, trabajaba en una oficina de avanzadas en la Casa de Nariño. Él incluso estuvo aquí en Antioquia dentro de un programa que tiene unas oficinas que tiene la policía que se llaman SICOR, que son los que le hacen inteligencia a grupos ilegales. Y resulta que él, desde la región Antioquia, Urabá y demás, hacía inteligencia sobre el Clan del Golfo. Los teléfonos de Marelvis y Fabiola, la otra empleada, aparecieron en una investigación ¿de quién? Del Clan del Golfo. Entonces, por eso siempre se dijo que él conoce la trazabilidad de por qué los números de 2 empleadas terminaron incluidos en una investigación sobre el Clan del Golfo. Exactamente. Y ahí juega un papel importante porque esa oficina del piso 13 del edificio de la DIAN que queda en el centro de Bogotá, diagonal a la Casa de Nariño, eso ustedes caminan 5 pasos y llegan. El tema es que esa oficina dependía de Casa Militar. Casa Militar es la que se encarga, digamos, en términos generales de todo lo que es seguridad y la dirige el coronel Carlos Feria, que administrativamente, no estoy hablando de rangos porque vea que también es coronel, era el jefe de el coronel Dávila, el fallecido coronel Dávila. Por eso ahora este nombre, el coronel Feria, es el que y le importa y quiere tener la fiscalía, porque si la persona que administrativamente en un rango inferior sabía, pues en teoría el superior debería saber. Exactamente, porque además en ese piso 13 ya eso lo documentó la fiscalía cuando hizo el allanamiento el 7 de mayo a esas oficinas, que los recibió de hecho el coronel Dávila. Encontraron que sí se hicieron copias espejo de los teléfonos de estas 2 señoras, especialmente el de Marelvis. Entonces, volvemos a lo mismo, pues el que dirigía la oficina del piso 13 ya está muerto, pues ¿quién es el otro que sabe? Ese coronel Feria, para que se hagan una idea muy rápido, lleva alrededor de 10 años trabajando en la seguridad de Gustavo Petro, como senador, ahora como presidente. O sea, un hombre de confianza totalmente Exacto. del Que esto es presidente, muy común, que eso es ¿no? muy normal. común, Es muy normal que común. los Acuérdense. políticos tengan su esquema de seguridad, porque Claro. también empiezan a crear un lazo de confianza porque se mueven en escenarios Por difíciles. ejemplo, el Exactamente. coronel Mauricio Santoyo, pues que estuvo mucho tiempo Claro. cerca al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Claro, incluso desde antes de llegar a la Casa de Nariño y en la Casa de Nariño. Y pues ya sabemos dónde terminó el coronel Santoyo, en qué extradición terminó metido. El caso es que con este tema quedan esos filones abiertos. Y ahí entra un tercer elemento que es con lo que ustedes también comenzaban, y es Miguel Ángel del Río, que sabe. Él se escuda en el tema del derecho de abogado a la defensa a no contar fuentes, procesos, confidencialidad y demás, y por eso no fue a la fiscalía. Pero esa misma reserva no la violó empezando a contar cosas como, por ejemplo, que le habían pagado, que se reunió con los investigadores. Ahora, todo abogado cumple un papel. No hay punto de comparación, pero déjeme mencionar una cosa. Lo que hacía en su momento Abelardo de la Espriella con ciertos casos, tomándose fotos al lado del expresidente Álvaro Uribe, moviendo los procesos, es lo mismo. Mucha gente dice, son propagandistas, de acuerdo, pero es un Pero trabajo. es que en los casos que han sido tan mediáticos también es la estrategia de que defensa. filtro y de que no filtro para defender
a mis apoderados. De acuerdo. Lo que pasa, esto es toda una teoría en el que dicen, voy a poner aquí teórico, pero desde el juicio de O.J. Simpson en Estados Unidos ya la justicia no es la justicia de los tribunales, sino que es la justicia de los medios. Hoy estamos en la justicia de las redes sociales. Claro. Entonces el que primero logre poner sus versiones en redes sociales y salga más rápido, pues va a tener una repercusión mediática. Y podría ser una repercusión en los juzgados. Hay mucha presión. Y Miguel Ángel del Río, obviamente, pues ha sido un tipo petrista, digamos, que ha estado en el pacto histórico. Entonces, claro, él sale muy rápido, pero el asunto es que después se le devuelve el boomerang cuando le dicen, venga. El mismo Daniel Coronel, cuando le entrevista, le dice, venga, ¿y usted no cree que usted, pues cómo va a decir que se suicidó sabiendo que le acaba de pagar 50 millones? Claro. Un tipo que está pagando 50 millones de pesos, ¿cómo va a pensar en suicidarse? Y que en las mismas últimas horas habla con la familia, lleva a otra familia al aeropuerto, o sea, estaba en una situación de resolver como su situación personal y de su familia, pero también ahí resulta muy paradójico que también entren a señalar que una llamada de un periodista termine siendo un detonante que lleve a esta persona a morir. El coronel Dávila habló con la periodista, la colega Silvia Charri de Cambio, y ya incluso ella misma contó que el director de Cambio, Federico Gómez, fue el que había hecho ese enlace con el coronel, y de ahí a partir pues tenían como esos diálogos. Y el coronel mismo ahí dice, donde yo diga lo que sé, me acaban. Claro, entonces eso tiene como una gran discusión. Y por último llega este tema de la publicación de semana, digamos que los medios finalmente saben cómo hacerle curaduría a sus asuntos, pero indiscutiblemente ahí están en todo este mundo de tesis que han surgido, pues obvio cuando las fuentes son anónimas, entra el debate si es fuente anónima o confidencial, que son cosas bien distintas en periodismo, pues se generan estos ruidos. Conclusión, la semana que viene se conocerá el informe forense. No sabemos a la hora de grabar este podcast todavía, no sabemos si Armando Benedetti hasta el 23 de junio formalmente a un embajador de Colombia en Venezuela regresa o no de Europa. Acuérdese que se fue a ver la final de la Champions en Estambul. Ya acaba de venir el martes 12, ¿no? De esta semana. Y no ha aparecido, no ha aparecido ni en sus redes, no contesta mensajes, pero pues finalmente, porque como bien lo decía Daniel al principio, los 15.000 millones y que supuestamente entraron de personas que no precisamente son emprendedores, palabras de Armando Benedetti, de forma presuntamente ilícita a la campaña y no fueron reportados, eso sí configura un delito, pero eso le toca a la Fiscalía que está investigando el caso, investigarlo, y a la Comisión de Acusaciones al presidente, en fin, pero de esto vamos a estar hablando largo rato. Sí, esto no va a parar acá. Exacto, y mientras tanto las reformas han avanzado, están pendientes, digamos, para la próxima semana, pero veremos qué sucede, Dani. Muchas gracias. A ti, Daniel Etizola, muchas gracias. El segundo tema está en el corte de tu área y se trata de las transferencias que el alcalde Daniel Quintero quiere de EPM. Ya sabemos que EPM no ha pasado por momentos fáciles económicamente y sin embargo pues quieren más plata, y para esto también vamos a invitar a Juan Diego Ortiz, editor de Metro. Por allí se está ocultando antes de venir, con un hombre muy tímido. Es un tímido. Si Lionel es un tierno, Juan Diego es un tímido. Muy bien. Juan Di, a ver, ¿qué es lo que está pasando pues con EPM? Porque es que le quieren sacar plata por todos los bolsillos. Pues digamos que ese es un debate que ya ha copado los titulares del último mes. Hay una necesidad, según la alcaldía, de que el Consejo le apruebe transferencias adicionales de EPM por 330.000 millones, que digamos se había en el presupuesto que se decretó porque fue presentado extemporáneamente el año pasado, quedó incluido que el cápita de transferencias de EPM iba a ser 2 billones. Sin embargo, por la reducción, la pérdida de valor de UNE, las transferencias fueron de 1,67 billones, ahí está la diferencia de 330.000 millones que tiene financiado varios proyectos. Entonces eso entró al Consejo, hubo 4 aplazamientos, solamente había un articulado que decía que el Consejo aprueba que EPM entregue esos 330.000 millones de más. Y con facultades extras en ese momento. Y con facultades extraordinarias para que Quintero, el alcalde, moviera toda la plata hasta el 29 de diciembre de este año. Entonces digamos que con ese articulado la discusión se estancó en las comisiones primera y segunda que están llevando el debate, y esta semana la alcaldía se jugó una carta en la que obviamente le tocó ceder, pero presentó una propuesta viable para que
pase el primer debate en las Claro, comisiones. pero se estancó y hay que decirlo por varias razones, y es porque los concejales han exigido cuentas claras a la Secretaría sobre la ejecución del presupuesto, que en algunos rubros ha tenido muchas dificultades. De hecho, la Contraloría publicó un informe en el que da cuenta que por lo menos 70.000 millones era una plata que estaba quedada de las secretarías y de eso no se dispuso. Entonces hay un cuestionamiento desde los concejales y desde la Contraloría sobre por qué no se ejecutan los recursos del presupuesto como estaban. Entonces ahí los concejales estaban un poco, digamos, parados, frenados en mirar cómo realmente la administración responde y no tenerle que soltar más plata. En todo este panorama hay una figura clave que es la figura de la concejal Aura Marleni, que lleva años en el Consejo de Medellín. ¿Qué es lo que pasa con ella? El Consejo de Estado determinó la pérdida de su investidura porque un hermano de ella trabajaba en el IDEA y entonces después de un proceso judicial el Consejo de Estado en segunda instancia le da la pérdida de la investidura. Sin embargo, ella presentó un recurso de aclaración y hasta que el Consejo de Estado no aclare el sentido del fallo, ella sigue en el Consejo. Y ella es clave porque ella es, digamos, de la coalición. Es un voto clave de la coalición, de la Comisión Primera, y es un voto asegurado para la coalición. Para Daniel Quintero. Correcto, es un para punto la coalición asegurado de para Daniel Quintero. Y porque además, digamos que con los cambios que da la política, el exsecretario de Movilidad de Daniel Quintero, que se llama Carlos Mario el Flaco Mejía, que participó en el gabinete de Quintero, ahora dice que no va a votar a favor de la coalición porque digamos que esa hace parte del grupo político de Eugenio Prieto, que es el candidato que estaba en el ex bloque antiquinterista para la gobernación. Hay que decir que muchos de ellos empezaron, como vos decís, con Daniel Quintero, lo apoyaban y ahora les da más resultados ser oposición porque Daniel Quintero tiene muy mala imagen según encuestas en la ciudad y pues ahora están haciendo la contra. Entonces lo que pasa con Aura Marleni es que ella le pide a la Corte, acláreme esto, pero no va a cambiar nunca el sentido del fallo. O sea, casi que es como una jugarretica ahí para dilatar mientras se vota esto, porque obviamente la alcaldía está buscando estrategias y aquí es donde aparece la denominada por nosotros Operación Avispa, que es la división del presupuesto. ¿En qué va eso, Eso, que Juan? fue precisamente el acuerdo al que llegaron el martes. Estaba otra vez citado el primer debate y el martes lo que llegaron fue a no solamente el artículo que habíamos hablado con la autorización para el giro adicional y con las facultades para que el alcalde tuviera margen de mover los recursos hasta el 29 de diciembre, sino que se llegó a un acuerdo entre coalición, alcaldía y Carlos Ríos, que es el presidente de la Comisión Segunda, y el acuerdo es el siguiente: se va a discriminar los 39 programas que financiarían esos 330.000 millones y se va a votar uno a uno. Digamos que cada secretaría va a tener que pasar al tablero, demostrar que ha ejecutado los recursos, lo que vos decías hizo de la inejecución de 70.000 millones, demostrar que los recursos se han ejecutado de buena forma para apalancar los programas, pero digamos que esto tiene un debate político porque están ahí puestos estratégicamente programas que son muy sensibles y que no pueden parar y que además son programas para comunidades vulnerables de todas las secretarías, y eso es lo que se va a exponer en el Consejo. Probablemente el martes está una fecha tentativa para reanudar el primer debate, y es que se vote programa a programa y que los 14 concejales... Y ponen en la encrucijada a los concejales, claro, porque de todas maneras, ¿quién no va a aprobar recursos para los adultos mayores, para los programas de los niños? Es decir, ahí tiene que haber una ejecución. Pero es que las preguntas, y es que las dudas alrededor de la alcaldía son muy grandes. Están abandonados los programas de los adultos mayores. Ya vamos a hablar de más de 1.000 mujeres aseadoras de 200 colegios que no les habían pagado sueldo. La ciudad está llena de huecos. No han construido ni uno de los colegios que prometieron construir. ¿Dónde está la plata? O sea, si se han gastado todo en inversión pública, ¿dónde está? Y piden más. La gran pregunta de Medellín hoy es ¿dónde está la plata? Pero bueno, Juandi, y para cerrar este tema que ya se nos está alargando, EPM, hermano, le están sacando plata por todas partes. Se metieron en el negocio de Electricaribe, que es un negocio malo, digamos, un negocio en el complejo, que no hay posibilidad de retorno y además sí de mucha inversión. Y ahora se meten en la AAA. ¿Qué está pasando con EPM ahí muy rápidamente? Pues digamos que el gerente Jorge Carrillo anunció ayer en el Congreso de Andesco que finiquitan el negocio por la compra del 51% de acciones de la AAA, que es la empresa de aseo, acueducto y alcantarillado de Barranquilla. Y este es un negocio muy enredado porque una parte de la AAA hace parte de la SAE. La SAE la intervino
porque desde 2018 empezó un proceso en Fiscalía por la participación de una empresa española que está señalada de corrupción, que es del canal Reina Isabel. En todo caso es un negocio muy enredado para EPM que se suma a otras decisiones complejas que ha tomado. En efecto, Afinia fue la primera, el desembarco en la costa Caribe con lo que era Electricaribe antes. Y aparte de esa operación, pues hay otras decisiones financieras que han apretado las finanzas de EPM, como el pago anticipado de los 450.000 millones al BID por todo el tema de los plazos con Hidroituango. Y se le suma además estos otros 330.000 millones que están en debate en el Consejo, y eso hace que haya, digamos, un universo de decisiones que ponen en aprietos las finanzas de EPM, incluida esta la AAA, que el gerente, según la información que dio ayer en Cartagena, es que se espera que se cierre este mes antes de que comience la ley de garantías el 29 de junio. Vamos a ver qué va pasando pues con EPM y con el debate. No está nada fácil para el alcalde de Medellín, pero están haciendo ahí su operación. Está 7-7, como son comisiones conjuntas, entonces son 14 votos, están 7-7, pero como se va a votar de artículo a artículo, la situación se va a atomizar. Tercer tema, Iso y Juan Diego, cuéntenme, ¿de qué se trata esto de más de 1.000 mujeres que no les han pagado o no les habían pagado hasta el jueves 15 de junio el sueldo de mayo y que aseaban colegios de la ciudad? Eso ha sido, digamos, un ruido permanente con el tema del aseo en los colegios, porque antes de esta contratación, el contratista que estaba operando el tema del aseo, le liquidaron el contrato. Entonces ahí arrancó este nuevo operador y con algunas dificultades, porque es un operador que tiene muchos contratos en el país y en algunos lados ha quedado mal. Es un contratista que viene de Florida Blanca y pues lo que ellos han alegado es que en la certificación de todas estas mujeres, de todos los procesos administrativos, pues enredó el pago. Lo cierto es que siguen enredados porque no les han pagado, y los 229 colegios, instituciones educativas que son donde trabajan estas 1.090 mujeres, pues ellas deben acudir a trabajar, pero con la incertidumbre de que no les han pagado, y para ellas es muy difícil, pues porque son mujeres de escasos recursos y las amenazan que si no van a trabajar, pues se quedan sin trabajo. Entonces ellas prefieren ir como sea, prestar sus servicios, y ya lograron una conversación con la personería para poder sacar adelante pues como el tema de los pagos. Les pagaron mayo, ahora están esperando pues que en junio se cumpla de nuevo, pero ha sido un ruido permanente con el contrato de aseo en las instituciones educativas de Medellín. Eso demuestra como que la apuesta social, porque eso de una u otra forma también va en lo social, de la ciudad está como regular. ¿Qué otras denuncias hemos sacado, Juan Di, en el área metro en estos meses? Para añadir una cosita de la empresa de aseo. Sí. Pues recibimos la denuncia el martes, ellas hicieron un plantón el jueves, son 1.020 aseadoras de todos los colegios públicos de Medellín. Digamos que entró casi la denuncia sobre las vacaciones de los muchachos. Les pagaron, ayer nos volvieron a contar que después del plantón y de la mesa que se tejió con la personería y con la alcaldía, les debían del 8 al 30 de mayo. Eso fue el periodo que le pagaron, pero siguen debiéndole y es un contrato por 11.000 millones de pesos. Son 11.000 millones de pesos la operación de esa empresa, y queda pendiente la quincena de junio. Lo que nos decían al comienzo, cuando no les habían pagado, es que no tenían ni con qué pagar los pasajes, que no tenían comida ya, pues son madres cabezas de familia, es una situación muy complicada. Es la cadena más débil del proceso de contratación, porque es la trabajadora, pues la mamá que no tiene, la mujer que no tiene cómo más solventar sus recursos. Y eso genera pues mucha... Sí, también sacamos esta semana la denuncia sobre la adjudicación del contrato para la atención de los adultos mayores, que también ha tenido varios ruidos desde el año pasado. Y bueno, está también pendiente la adjudicación del contrato del reparcheo de la malla vial, que son 70.000 billones, que también ha tenido ruidos. Se aplazó por pedido de la personería hasta el martes. En fin, hay unas adjudicaciones ahí de las que estamos muy pendientes por todos los ruidos que han tenido. Muchas gracias, Juan Di, por echarnos este cuento tan largo. Gracias a ustedes. A Juan Di le decimos Funes, el memorioso, en honor al cuento de Borges, de este tipo que lo recordaba todo. Iso, muchas gracias también.
Bueno, recuerden que esto es Mesa Central, el podcast del colombiano. Les tenemos este fin de semana una amplia agenda informativa, crónicas de la ciudad, qué está pasando con EPM, entrevistas con políticos que están dando discusiones vitales en la ciudad. Esto y mucho más en el colombiano. Síganos en redes sociales, escuchen todos nuestros podcasts que están en nuestra página web y también en Spotify, Deezer, Apple Podcast, mejor dicho, en todas partes. Esto es el colombiano. Mesa Central. Chao.